Spidumiro, naranire. Nara nara, nara nara. Nara nara, nara nara, nara nara, nara nara, nara. Hola Alejandra, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Alejandra? Adivina el personaje. Nara, nara, na. Nara, nara, na. Nara, nara, na. Nara, nara, na. Rosalía, adivina el personaje. Narváez, adivina el personaje. ¿Quién sos vos? ¿Quién sos vos? A ponerme a pintar. ¿Por qué? Porque quiero. Estoy mirando si me pongo a ver un video también. ¿Un video de qué? No, pero estos son que me gustan. Ay, perfecto. El que se meta, adivine el personaje. Desde el más allá. ¿Qué es eso? No conecto parlante porque no se me da la gana. Hay carreteras que desaparecen del GPS, pasajeros que no deberían existir, señales que no deberían leerse y reglas que jamás deberían romperse. Tengo ganas de pintar nada más. Esta noche vas a escuchar 5 relatos que no querrás recordar cuando estés solo. Testimonios inquietantes recogidos en la penumbra de la madrugada, donde lo cotidiano se transforma en pesadilla. ¿Te ha pasado alguna vez ver una gasolinera que no figura en ningún mapa? Aceptar un viaje a las 3:33 am con un pasajero que no habla, pero te observa. Estas historias no son solo ficción. Algunos aseguran que les ocurrieron realmente. Tú decides si les crees, pero después de escucharlas, voy a mezclar. algo va a cambiar. Voy a mezclar. Necesito. Empieces a mirar con más atención por el retrovisor. Necesito rojo. Tal vez Rojo. te cueste dormir esta noche. Bienvenido. Apaga la luz, ajusta bien los auriculares y recuerda, si alguien toca la puerta a las 3 am, Rojo. Blanco. ¿Dónde está mi blanco? Blanco, aquí está. Blanco. Saco blanco. Cojo rojo. Mezclo blanco aquí con rojo. ¿Por qué? Porque voy a hacer un rosa. el hombre de la Un última rosado. gasolinera. Un rosado. Cojo trapo. Conducía solo. Siempre me había gustado manejar de Yo tenía mi noche. trapo. Yo tenía mi trapo ahí. El mundo se volvía
Mi trapo Las siempre va luces de los pegado ahí. autos eran las únicas estrellas en el asfalto y el sonido del motor me mantenía en un estado Qué casi buen boceto. hipnótico. Gracias, Berserker. Pero esa noche, mientras atravesaba un tramo desolado del desierto de Voy a Nevada, pintarlo. el tablero del auto me hizo una advertencia que no podía ignorar. Poco combustible. Quiero un Me rosa. sorprendí. Juraría haber llenado el tanque antes de salir. Un rosa bien rosado. Revisé la pantalla del GPS. La siguiente estación de servicio estaba a más Quiero de un 50 rosado. millas. Y no Pero estaba más seguro rosado de que el también. auto aguantara tanto. Vamos a revolver un poquito más de este y este Maldije aquí mi sí. suerte y reduje la velocidad, esperando ahorrar cada gota de gasolina. Fue entonces cuando la vi. A la derecha de la carretera, una solitaria gasolinera iluminaba la noche con su letrero parpadeante. Gasolina, abierto las 24 horas. No aparecía en mi GPS, pero no tenía otra opción. Giré hacia el pequeño estacionamiento Y le polvoriento voy y a detuve agregar, el auto frente a los surtidores. yo creo que La estación una parecía sacada cosita de de otra época. na de Las azul. bombas eran viejas, de esas con manecillas en Pero lugar de una pantallas. cosita de na. Es esto. El letrero estaba sucio, Quiero mirar cubierto a ver de qué. insectos muertos, y la tienda tenía una única ventana con un neón mortecino que decía café y snacks. Es una cosita de Me bajé nada del de auto, azul. pero no vi a nadie. Solo el viento, Así yo creo. arrastrando arena sobre el pavimento. A ver qué sale. Me acerqué a la tienda y abrí la puerta haciendo sonar una campanilla oxidada. El interior olía a tabaco rancio y café quemado. Interesting. Un mostrador polvoriento Poquito más. separaba la tienda de una pequeña oficina con la puerta entreabierta. Detrás del mostrador, un hombre alto y delgado, con un uniforme descolorido y una gorra de gasolinero, me observaba con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Buenas noches, dije incómodo. El hombre no respondió de inmediato. Solo me miró, ladeando la cabeza como si estuviera tratando de recordar algo. ¿Cuánto necesita? Preguntó al fin con una voz áspera. Lleno, por favor. El gasolinero asintió y salió a la estación. Lo seguí con la mirada a través del vidrio mientras conectaba la manguera a mi auto. Me fijé en sus movimientos. Eran mecánicos, extrañamente calculados como si no estuviera acostumbrado a hacer esa tarea. Decidí distraerme. Caminé por los pasillos de la tienda, notando algo extraño en los productos. Y se combinó Todos parecían un poco más de rojo. viejos. Las etiquetas de las botellas de agua estaban descoloridas. Los paquetes de papas fritas tenían logotipos que no había visto en años. Naranja. Incluso las revistas en un estante tenían fechas de hace décadas. Limpio esta chocha. Escalofrío me recorrió la espalda. Salí de la tienda justo cuando el gasolinero terminaba de llenar mi Voy a hacer auto. esto. Son $20, dijo con esa misma sonrisa rígida. Saqué mi billetera y le extendí un billete. Mientras lo hacía me di cuenta de algo. El hombre se veía exactamente igual que en una de las revistas dentro de la tienda. Un poco de blanco. Blanco, Temblaron mientras la tomaba y la revisaba más de blanco. cerca. Era una edición de 1987. En la portada, una pequeña noticia en la esquina decía: tragedia en la carretera. Empleado de gasolinera desaparece en misterioso incendio. Y le coloco un poquito de azul. El artículo mostraba su foto. Era él. Me congelé. El hombre me estaba mirando fijamente. Quiero mirar qué tono todavía con sale. la mano extendida para recibir mi dinero. Incredible. Traté de actuar con Incredible. normalidad. Le entregué el Increíble. billete. Él lo tomó y asintió con lentitud. Conduce con cuidado, murmuró. No respondí. Me gusta esto. Solo subí al auto y salí de ahí tan rápido como pude. Minutos después, miré por el espejo retrovisor. La gasolinera había desaparecido. Solo había un terreno baldío cubierto de ceniza.
cenizas y escombros. Y en mi tablero, el tanque marcaba vacío. Increíble. Me gusta mucho este tono. Este. Nunca mires la señal. Conducía por una carretera secundaria en mitad de la noche. Este tono me encanta. Sabía que era un atajo, aunque no muy recomendable. Un camino viejo, sin iluminación, donde apenas pasaban autos. Pero quería evitar la autopista y Google Maps decía que era la mejor ruta. Al principio todo iba bien. Solo el sonido del motor y el vaivén monótono de la línea amarilla en el asfalto. Pero después de un par de kilómetros, vi algo extraño. Ojo blanco. Una señal de tránsito a un lado de la carretera. Era una señal común, como un límite de velocidad o un aviso de curva peligrosa. Era un simple cartel rectangular, negro, con letras blancas que decían: no mires la señal. Fruncí el ceño. Limpio este. Meto blanco. Algún grafitero aburrido. Seguí conduciendo, pero unos metros más adelante, otra señal idéntica apareció al costado del camino. No mires la señal. Qué puto Empecé a asco. sentirme incómodo. ¿Cuántas más habría? Un minuto después vi una tercera, pero esta vez algo era diferente. No mires la señal. Sigue manejando. ¡Ey! Algo en mi estómago se tensó. La carretera seguía desierta. ¿Qué va? Miré el GPS. Uno así. No marcaba ninguna señalización en la ruta. Uno así. Y Mi así. pie pisó un poco más fuerte el acelerador. Después de unos minutos, vi otra. No te detengas. El miedo comenzó a crecer en mi pecho. ¿Cómo sabía la señal que estaba dudando en seguir? Seguí manejando. El aire dentro del auto se sentía más denso. Entonces apareció otra señal. Está detrás de ti. Mi corazón casi se detuvo. Mis manos temblaban en el volante. Miré por el espejo retrovisor y no vi nada. Solo la carretera vacía, la noche interminable. Intenté calmarme. No mires la señal. Sigue manejando. No te detengas. Era solo una broma de mal gusto. Pero entonces apareció otra señal. Y esta vez mi sangre se congeló. No mires a la derecha. No lo hagas. Pero mi cerebro traicionó mis instintos y, sin poder evitarlo, giré la cabeza. Y allí estaba. Algo, de pie en el arcén, en la oscuridad. Alto, demasiado, con extremidades huesudas y piel pálida que reflejaba la luz de los faros. Su cabeza era alargada, sin ojos, sin boca, solo una silueta distorsionada como un dibujo mal hecho. No debía haberlo mirado. La carretera comenzó a desvanecerse a mi alrededor. El motor del auto falló. El GPS enmudeció. Mi respiración se volvió un eco dentro de mi cabeza. La última señal apareció frente a mí, iluminada por mis propios faros. Ahora te ve a ti. La criatura movió su cabeza hacia mí y todo se volvió negro. El pasajero de las 3:33 de la mañana. Siempre trabajaba hasta tarde. Manejar de noche como conductor de rideshare tenía sus ventajas. Menos tráfico, menos clientes borrachos y más tranquilidad. Pero había algo extraño en mi aplicación. Todas las madrugadas, exactamente a las 3:33 am,
recibía una solicitud del mismo usuario, señor Black. Estamos haciendo un skincare Par de veces lo ignoré. en la cara de Tal este vez era personaje. un error, o alguien jugando una broma. Vean eso. Pero la tercera noche, Un la curiosidad skincare. me ganó y acepté el viaje. Destino, sin especificar. Solo había una ubicación fija de recogida, siempre la misma. Un viejo camino en las afueras de la ciudad, donde no había casas ni negocios, solo árboles y oscuridad. Llegué al punto, apagué la música, miré alrededor. Nada. Esperé un minuto. Entonces, la puerta trasera del auto se abrió y alguien entró. Mi corazón se aceleró. No lo había visto acercarse. Buenas noches, dije girando la cabeza. El hombre iba vestido con un traje negro. Un sombrero de ala ancha cubría su rostro en sombras. Sus manos, apoyadas en su regazo, parecían demasiado largas. No respondió. Solo vi cómo en la aplicación aparecía la indicación: iniciar viaje. Mi garganta se secó. ¿A dónde lo llevo?, pregunté, pero lo único que recibí como respuesta fue el silencio. Miré la pantalla del teléfono. No había un destino, solo un contador que empezaba a restar segundos. 0332, 0331. El hombre respiraba lento, pesado. Encendí el auto y empecé a manejar. No sabía a dónde ir, así que seguí la carretera. El ambiente se sentía denso, como si el aire dentro del auto se hubiera vuelto más pesado. Cada tanto lo miraba por el espejo retrovisor. No se movía. Pasaron 10 minutos y el contador seguía bajando. 0212, 0211. Decidí intentar otra vez. Seguro que no quiere decirme a dónde lo llevo. Entonces habló. Su voz no tenía eco, no tenía emoción, no tenía humanidad. No tenía alma. Se me erizó la piel. Seguí manejando. Los árboles pasaban como sombras a los costados de la carretera. 0045, 0044. El silencio me estaba volviendo loco. Cada minuto que pasaba sentía su presencia más fuerte, como si estuviera acercándose sin moverse. 0010, 009. El GPS parpadeó. El destino apareció por sí solo. Hemos llegado, murmuré. El hombre se inclinó levemente. La luz del tablero iluminó su rostro por primera vez. No tenía boca, pero sonrió y desapareció. El asiento trasero estaba vacío. Miré la aplicación. El viaje estaba marcado como completado. El pago, $3.33. Y un mensaje apareció en la pantalla: volveré. Desde esa noche mi alarma suena sola a las 3:33 am. Y sé que si acepto el viaje otra vez, esta vez no volveré. Por marica, no volverá, por huevón. El hombre que sonreía demasiado. Siempre tomo el autobús nocturno para volver a casa después del trabajo. Es más barato que un taxi, y a esas horas va casi vacío. Solo algunas almas cansadas como yo, con los ojos pesados y la mente en otra parte. Pero hace unas noches Va la mente en mis huevos, subí como siempre. en mi oscuridad Elegí un y asiento huevos. cerca de la ventana y me puse los auriculares. El autobús arrancó y todo parecía normal.
más adelante con la cabeza inclinada hacia un lado. Llevaba un traje viejo, gris. Hay alguien que se llama Fiamma y me recordó a Flamingo te fía porque confía en fue usted. su sonrisa. No sé, Era demasiado la marihuana amplia, yo creo, enloquece. demasiado forzada, como si no fuera natural. Al principio pensé que era solo un tipo raro, quizás borracho. Pero cuando el autobús pasó bajo una luz de calle, sus ojos reflejaron algo extraño. Eran completamente negros. Mi estómago se tensó. No lo mires, no lo mires. Me giré hacia la ventana, pero en el reflejo del vidrio, Listo, yo creo su que cabeza estaba volteada hacia mí. acabo aquí en esta parte. Me quedé Lo helado. esparzo bien No lo había escuchado moverse. y empiezo Intenté ignorarlo. Tal vez a estaba detallar, imaginando cosas. Tal vez solo estaba muy cansado. pegarlo aquí así. Pero entonces, Agrego aquí, el autobús paró. aquí, Y me di cuenta de algo aterrador. así, ajá, Éramos los únicos dos pasajeros. El hombre no se bajó. Ni siquiera se movió. ajá, Solo y seguía ajá, sonriendo. y ají, y ajá, Cuando el autobús arrancó de nuevo, y ajá. el chofer miró por el espejo retrovisor y frunció el ceño. Oye, amigo, Le dijo al hombre. ya casi llegamos al final del recorrido. Voy a agregar Silencio, un tono ¿Dónde te bajas? insistió el conductor. El oscuro hombre aquí. sonrió aún más. Quiero agregar este Y sin mover los labios respondió con una voz que no venía de su para boca. esta zona. Estoy donde debo estar. El chofer frenó en seco. Me agarré del asiento para no caerme. Como así. Mierda. Murmuró el conductor. Se giró hacia mí con el rostro pálido. Así. ¿Tú también lo ves? Sí, algo así. No supe qué decir, pero antes de que pudiera responder, el autobús se quedó en total oscuridad. Las luces se apagaron. El motor se detuvo y sentí una respiración en mi oído. No quise mirar, Lo agregaré no quise aquí, ver, aquí. pero en la negrura Aquí. sentí como alguien o algo se sentaba a mi lado. Y entonces una voz me En susurró. esta parte también. Sonríe. Y lo último que recuerdo es que yo también empecé a sonreír. Esto no importa porque pues el cabello lo vamos a hacer azul. Entonces, no problem. No mayor problema. No respondas si toca la puerta. Siempre pensé que las reglas de mi edificio eran raras. Cuando me Voy a mudé, agregarlo el aquí, portero me entregó aquí, una hoja con normas básicas. aquí, No tirar aquí. basura fuera del horario. Por No esta hacer parte ruido de después de aquí. las 10 p.m. Cosas normales. Pero, al final de la lista, había una regla que me hizo fruncir el ceño. Si alguien toca tu puerta entre las Esta 3 y parte las de 3:15 aquí. de la mañana, no respondas. No importa quién sea. Le pregunté al portero qué significaba bien. eso. Solo me miró en silencio por unos segundos y dijo, siga la regla, por su bien. No insistí. Voy a ponerlo Pensé aquí, que era una superstición tonta o algo así. aquí. Pero la primera noche en mi nuevo departamento, a las 3:07 a.m., alguien Hacemos tocó mi por puerta. aquí. Mi Y piel aquí. se erizó. No era un golpe fuerte, solo un toc, 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 lento, pausado. Me quedé Vamos congelado en la aquí. cama. Tal vez era un vecino borracho golpeando la puerta equivocada. Aquí en Pero esta entonces, parte. el sonido se repitió. Aquí. Algo no estaba bien. Me acerqué a la puerta en Un silencio. poquito aquí. Miré por la mirilla. Un poquito aquí. No había nadie. El pasillo Poquito acá. estaba vacío. Oscuridad Tragué saliva infinito. y di un paso atrás. Tal vez debía ignorarlo. Pero cuando apagué la luz para volver a la cama,
Los golpes sonaron otra vez. Más fuertes. Y esta vez, Por una voz aquí susurró me desde el recuerda otro que lado. el azul es más oscuro. Sé que estás ahí. El aire se me atascó en la garganta. No. Era una voz extraña. Ni masculina ni femenina. Como si viniera de una garganta que no estaba hecha para hablar. No respondí, pero la voz insistió con un tono burlón. Si miraste por la mirilla, ya me viste. Mi cuerpo se paralizó. Por aquí. El sudor frío resbaló por mi espalda. Entonces, la voz dijo algo que hizo que mi corazón casi se detuviera. Y ahora, yo también te vi a ti. Por aquí. La perilla de la Aquí lo puerta se alargo movió. un poco más. Retrocedí Suave. hasta la esquina de la Contorno habitación suave. temblando. Me tapé los oídos, cerré los ojos y recé lo que pude. Ey, al que se cruce y se quede por ahí, El sonido dele tap desapareció. tap. Si quiere, ¿no? Si quiere, si no, Amanecí en el suelo, suerte. con el cuerpo rígido de miedo. Cuando abrí la puerta por la mañana, solo había una marca en la madera. 5 huellas largas como dedos, como si algo hubiera estado arañando la puerta. Desde adentro. Yo lo veo ahí más o menos. Igual, no hemos avanzado en nada. Por suerte. Hola a todos, bienvenidos a Viral Top. Mi nombre es Sebastián y en esta ocasión te traemos una recopilación con algunos de los videos Uy, más no, aterradores de esperen. los últimos días. Videos no, porque Así videos que ustedes no ven. comencemos. Es del más allá. Quiero mirar qué más tienes desde el más allá. Recomendadísimo ese canal. Un beso para desde el más allá. Desaparecen del GPS. Pasajeros que Existe una instalación secreta. Un experimento que no nos muestran que estamos siendo controlados, me imagino. No son departamentos, quiero mirar esta. Bueno, mirar no, esto es escuchar. Escuchar y no juzgar, es esto. Bam. Ay. Bueno, con el permiso de ustedes, unos poderes, yo creo. el piso 13 no existe. Mientras reflexión. Había algo especial en el vértice solar. Un rascacielos de estilo brutalista construido en el año 1972 a las afueras de Nevada. No era particularmente hermoso, pero tenía carácter. Concreto desnudo, estructuras metálicas expuestas y un vestíbulo revestido de mármol negro que olía a humedad y cera de piso. Para Andrew Bell, ingeniero en sistemas recién contratado por una firma de consultoría, la oficina en el piso 14 era una mejora significativa respecto al modesto cubículo que ocupaba antes en un coworking de la periferia. Bueno. Control. El día de la firma del contrato, Azul. mientras recorría el edificio con su nuevo supervisor, Tris. notó algo peculiar. Tris. El panel del ascensor mostraba Dios blanco. todos los niveles, pero había un salto evidente. Del piso 12 pasaba directamente al 14. ¿No hay un piso 13? Preguntó.
con una sonrisa, como quien lanza un comentario trivial. Tris de blanco. Superstición de los 70. Responde Gracias, a Daniel su Andrés, frase. por Ya sabes lo por esa común de esa seguida. época. Dios te bendiga. Muchos Te mando edificios un de esa beso década guapo. hicieron lo mismo. Pero lo que Andrew notó fue otra cosa. La pared del techo entre el 12 y el 14 era más ancha que las demás. Un espacio que no se correspondía con la distribución del resto de los pisos. No dijo nada. Este azul me Guardó gusta. la observación en su cabeza, como quien apunta un detalle en una libreta, invisible, y continuaron con el recorrido. Voy a echarle más. Las primeras semanas fueron normales. La empresa le daba libertad para trabajar de noche, cuando el silencio ayudaba a concentrarse. A veces, era el último en salir del edificio. En esas madrugadas comenzó a notar cosas pequeñas. Ruidos de maquinaria en funcionamiento justo después del Voy a piso dejar 12. este. Golpes sordos en las paredes, como Lo martillos aplico de golpeando una algo vez a yo lo lejos. creería. El tipo de sonido que podría pasarse por alto, si no fuera porque se repetía noche tras noche, siempre a la misma hora. 2:17 AM. Sí, me gusta. Una noche, mientras bajaba solo por el ascensor, este se detuvo brevemente entre el 12 y el 14. Las luces parpadearon. El número en la pantalla digital cambió por un segundo. 13. No hubo sonido. Las puertas no se abrieron. Luego, sin más, continuó su descenso. Al día siguiente, preguntó a Megan, la recepcionista del turno nocturno. Una mujer amable, de mediana edad, que solía leer novelas policiales en su pequeño escritorio. ¿Te ha pasado que el ascensor marca el piso 13? Ella lo miró, cerrando el libro lentamente. No hay piso 13, señor Bell. El Sí, ascensor me nunca se sirve, detiene me ahí. sirve. Bueno, hoy lo hizo. Quizás se confundió o el ascensor marcó el número equivocado. Andrew dudó por unos segundos. Quizás solo fue eso. ¿Qué va, señora? Eso no fue. La recepcionista asintió con una sonrisa incómoda y Andrew simplemente se fue. Días después, su curiosidad se tornó obsesión. Revisó planos del edificio La en archivos públicos. El diseño obsesión. mostraba algo extraño. Un espacio rectangular sin denominación justo entre el piso 12 y el 14. No estaba rotulado, pero los cálculos de altura lo confirmaban. Había un nivel intermedio. Al revisar los sistemas internos, descubrió De un tu directorio oculto en la red del edificio. pensamiento. En su interior Puta había canción. un solo archivo. Elevación 13. Dentro había registros de actividad del ascensor en horarios irregulares, todos dirigidos a un piso no identificado. Sin embargo, lo más inquietante eran las entradas con nombres de antiguos empleados de su empresa, todos con la misma fecha final de actividad, el día después de la última entrada al supuesto piso 13. Andrew comenzó a indagar. Preguntó por aquellos empleados. Casi nadie los recordaba. Algunos nombres ni siquiera figuraban ya en el sistema de recursos humanos, como si hubieran sido borrados deliberadamente. Los Pero echaron una madrugada, sin decidió cesantías. probar algo. Manipuló el panel del ascensor con un programa de prueba que desarrolló él mismo. Logró insertar manualmente un comando para ir al piso 13 y lo ejecutó. El ascensor comenzó a moverse. Bajó desde el 18, 17, 16, 15, 14, hasta que se detuvo. Y no dijo 13, que aquí tengo para que me las bese. La pantalla no mostró ningún número. El botón de abrir puertas parpadeó una vez y luego se abrió. Delante de él había un pasillo cubierto por placas acústicas viejas, algunas colgando del techo. El suelo estaba cubierto de polvo, pero no era un polvo común.
grisáceo, como ceniza. Las luces eran fluorescentes de un tono azulado parpadeantes. Las oficinas a los lados estaban vacías, sin muebles, pero no abandonadas. Había restos recientes, como una taza con café seco, una laptop sin polvo, una silla giratoria con las ruedas marcando una línea en el suelo. No se detuvo a observar por mucho tiempo y avanzó. En una de las oficinas encontró una pizarra blanca con fórmulas incompletas y un nombre escrito en rojo: Bradley Norris. Recordó entonces que aquel nombre lo había visto en uno de los archivos borrados. En otra sala había una cámara de seguridad colgando, apuntando directo a la entrada, encendida, con una pequeña luz roja intermitente. De pronto sintió algo en el estómago, como si lo estuvieran mirando desde todos los ángulos, así que se volvió sobre sus pasos y se dio cuenta de que el ascensor seguía abierto. No lo dudó ni un segundo y entró. Presionó el botón para el vestíbulo, pero el ascensor no se movió. Los números en la pantalla comenzaron a moverse en secuencia descendente. 12, 11, 10. Pero el ascensor no bajaba físicamente. Solo las luces y los sonidos cambiaban. Era como estar en una simulación. Y cuando la secuencia de conteo llegó al piso 0, en la pantalla final apareció un mensaje en letras blancas que decía: te hemos grabado. ¿Desnudo? Ah, perdón, no. La cabina se detuvo y las puertas se abrieron. Por más sorprendente que fuera, se dio cuenta de que estaba nuevamente en el piso 14. Pero no era igual. ¿Estaba Las desnudo? luces del pasillo eran más débiles. Las oficinas estaban cerradas. Y así El que reloj chiste. marcaba las 9:26 AM, pero el ambiente seguía con la oscuridad de la madrugada. No había nadie. Tomando nuevamente el ascensor, bajó al piso 0. Esta vez el ascensor sí había cumplido con su trabajo y salió del edificio. Ey, al que le da me gusta. Nadie lo miraba en la recepción. Sos el mejor, guapo, Megan ya no guapa. estaba. Tampoco Dios te vio a bendiga. ninguno de sus compañeros paseando por los pasillos. Nomini Patria, Y en cuando en les envió Espíritu un Santo. mensaje de texto, nadie respondió. Tampoco su supervisor. Salió a la calle y con horror se dio cuenta de que era el único. Las calles estaban vacías. Las casas, negocios, restaurantes y demás lugares estaban completamente en silencio. Era el único en la ciudad. O sea, estaba solo. Despavorido corrió a su casa. El edificio en el que vivía también estaba vacío. Aturdido ante aquel Dayana le dio un extraño me suceso, gusta al like. en ¡Dayana! silencio, intentó Guapa. ingresar al sistema de la empresa desde su computadora. Pero su sorpresa fue aún mayor cuando descubrió que su cuenta había sido desactivada. Su correo electrónico eliminado. Ay, el Neki. Pasó toda la noche mirando al exterior desde su ventana sin atreverse a salir. De más está decir que no logró conciliar el sueño, y no fue hasta que el sol salió oculto tras unas nubes oscuras que decidió ir al edificio y hablar con alguien. Pero no había nadie en el lugar. Todo estaba en completo silencio. Así que, en su desesperación, tomó el ascensor e ingresando nuevamente los comandos, lo llevó al piso 13. Las puertas se abrieron y Andrew comenzó a caminar nuevamente por el silencioso pasillo hasta que llegó a la oficina donde había la cámara de seguridad y con horror comprobó que ya no estaba. Sin querer quedarse ni un segundo más en aquel lugar, regresó sobre sus pasos, pero cuando llegó al final del pasillo, Ay, la imperfección es perfecta. No había rastro de él. Solo una pared negra vieja y oscura le cortaba el paso. Y en ella había unas letras en rojo que rezaba: Putos comerciales.
Que rezaba Cura Colombia. le cortaba el paso, y en ella había unas letras en rojo que rezaba: ahora te tenemos. Sos. De pronto, Andrew escuchó un sonido atronador que venía desde las calles, y aun con un profundo terror carcomiéndole el alma, se acercó a una de las ventanas de la oficina más cercana. ¿Qué iba a No hacer? había calles, ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? ¿Qué no iba a hacer? había edificios, Revolver, no revolver. había nubes, ni cielo. No Ay, había el nada, cielo. solo una interminable oscuridad que se extendía hasta el infinito del cosmos. El cielo Y Andrew gritó de puro resplandece horror. a mi alrededor volar. Destellos brillan en las nubes sin fin. Un grito que fue eclipsado por una risa siniestra que surgió del Averno, del lugar de donde jamás saldría y volvería a ver la luz del sol. Un mes después, alguien encontró un archivo sin remitente en la red interna del edificio El Vértice Solar. Era un video de vigilancia, sin marca de tiempo. En él se veía una figura sola, de espaldas, caminando por un pasillo sin identificar, con luces azules parpadeando. El número en la esquina del video decía: Miren yo como alzo esto nivel más. 13. Vigilancia. Magia. El rostro del hombre nunca se mostró, pero en la base de Magia. datos del sistema, el video fue almacenado bajo un nombre automático, como lo hacían con las grabaciones de rutina. Andrew Bell. Nadie se mudaba al Faro Esmeralda con la intención de quedarse para siempre. Era un edificio viejo, construido a mediados de los 60, con una fachada de ladrillo rojo oscuro y balcones angostos que se oxidaban con la lluvia. Estaba ubicado en los márgenes del vecindario de Langford, una zona que había conocido mejores días, ahora llena de tiendas cerradas, restaurantes sin luces y carteles de "se vende" que parecían llevar años acumulando polvo. Azul. Matthew Harris, de 33 años, llegó allí buscando un punto medio entre precio y distancia al trabajo. Vivía solo. Trabajaba como técnico de sistemas para una empresa que ofrecía soporte remoto a instituciones médicas y no tenía demasiado interés en la vida vecinal. Mientras el agua saliera caliente y el ascensor funcionara, no le importaba lo demás. Esa es la actitud. El departamento estaba en el piso 5. Tenía un balcón con vista a un callejón y una cocina estrecha con muebles de fórmica descascarada. El pasillo olía a humedad y detergente barato. Pero Matthew estaba acostumbrado a alquilar en sitios baratos, así que no le molestaba. Al contrario, le gustaban los edificios donde nadie hacía demasiadas preguntas. O sea, culé chirri. ¿Y bien? ¿Qué le parece la habitación? Es muy anticuada, típico de un edificio de los años 60, pero me gusta. Si le parece, Culé. podría mandar a alguien para que... No hace falta, señor Ben. Me gusta tal cual como está. Ah, Pues bien, no se hable más. ya le iba a Aquí decir tiene las culé llaves. racista. No olvide que ante cualquier inquietud o problema puede comunicarse conmigo, que estaré encantado de ayudarle en lo que requiera. Es muy amable de su parte. ¿Qué va? Para eso estamos. Bueno, que disfrute su estadía, señor Harris. Los días posteriores a su llegada fueron normales, pero fue durante su segunda semana cuando las cosas se volvieron algo extrañas y lo vio por primera vez. Era cerca de la 1 de la madrugada. Matthew volvía de la cocina con un vaso de agua cuando notó algo por el rabillo del ojo a través de la mirilla de la puerta. Alguien cruzaba el pasillo arrastrando un carrito de limpieza. Llevaba uniforme azul marino y una gorra sin distintivos. Se movía con una calma absoluta, casi como si flotara.
Matthew pensó que tal vez el edificio tenía un conserje nocturno. Nada fuera de lo normal. Pero al Un día siguiente, conserje en la recepción, nocturno. mencionó casualmente el tema a la señorita Ainsworth, la encargada del edificio. ¿Un conserje nocturno? Repitió ella extrañada. Eso digo yo, si no trabajan de día. El señor Levine limpia durante la mañana. No tenemos personal después de las 6. ¿Estás segura de eso? Absolutamente. De haber contratado algún conserje nocturno, el señor Ben me lo habría comunicado. Sí, o sea, Matthew no ¿qué es insistió. eso? Pensó que tal vez había ¡Salchicombo! visto, pero esa misma noche volvió a verlo. Pasaba a la misma hora, con el mismo carrito. Nunca hacía ruido. Nunca golpeaba puertas ni hablaba. Siempre avanzaba por el pasillo sin mirar hacia los lados. Cuando Matthew se asomó brevemente, el hombre ya había doblado la esquina. El ascensor no había sonado. Las luces no parpadeaban. Todo permanecía en un silencio clínico. Los días pasaron. Matthew comenzó a observarlo cada noche, a veces desde la mirilla, otras desde la endija de la cortina del balcón, si lo veía cruzar hacia otro piso. El hombre parecía recorrer todos los niveles del edificio, siempre a la misma hora, siempre con el mismo uniforme y el mismo ritmo exacto de pasos. Nunca lo vio limpiar, solo caminar. Hasta que una noche decidió esperarlo en el pasillo. ¿Qué quiere Se sentó en el preguntarle? Es un suelo frente a su puerta con una taza espectro. de café. Miraba el reloj continuamente. 12:56, 12:59. La tensión era absurda, pero sentía que algo no encajaba. Y cuando el reloj marcó la 1:03, lo escuchó. El chirrido de las ruedas del carrito, amortiguado pero constante. Y decía, Apareció doblando la esquina. Tenía la piel pálida, pero no por enfermedad, sino por la luz mortecina del pasillo. No lo miró. Pasó junto a Matthew sin reconocer su presencia. Ni un gesto, ni una pausa, como si no estuviera allí. Matthew se incorporó y le habló, con voz firme. Disculpe. ¿Trabaja para la administración? El hombre no se detuvo. No reaccionó. uy, aquí, Siguió caminando. Matthew sintió un escalofrío. cejas negras. Dio un paso detrás de él, pero al doblar la esquina, el Aquí. pasillo estaba vacío. Uy, No había ningún carrito, aquí. ningún conserje. A la mañana siguiente volvió a la recepción e insistió. Lo vi. 2 veces. Siempre a la 1. Tiene uniforme. Empuja un carrito de limpieza. Es alto, delgado, pelo gris. La señorita Ainsworth frunció el ceño como intentando Con recordar. este. No tenemos a nadie con esas descripciones y no creo que alguien tenga acceso a los pisos sin llaves o sin registrarse. Amarillo, ¿Estás amarillo, seguro que amarillo no los fue un sueño? plátanos. Le digo que me quedé sentado en el pasillo frente a mi puerta y lo vi. No fue un sueño. Bueno, en ese caso llamaré al señor Ben y le comentaré al respecto. ¿Le parece? Se lo agradecería. Matthew no hizo más preguntas y se fue a su habitación. Pero durante el día comenzó a investigar por su cuenta. Preguntó a otros inquilinos, la mayoría mayores o solitarios. Todos negaban haberlo visto. Todos excepto uno, el señor Calloway, del piso 3. Sí, hace años. Lo vi cuando mi esposa aún vivía. Dijo en voz baja como si recordara algo incómodo. Pensé que era alguien nuevo, pero no. Nunca me miró. Siempre pasaba a la misma hora. Después de un tiempo dejé de salir. ¿Y qué cree que es? No lo sé. Pero cuando lo ves, algo cambia. Algo se mueve en el edificio. Esa frase quedó dando vueltas en la cabeza de Matthew. Bueno, gracias por la información. Por nada, señor. ¿Cómo me dijo que se llamaba? Harris.
Andrew Harris. Esa noche decidió grabarlo. Colocó una cámara pequeña en el pasillo, conectada al móvil, y se quedó despierto hasta la madrugada. Justo cuando la aplicación marcó movimiento, corrió a revisar la transmisión en vivo. La cámara no mostraba nada. Volvió a mirar por la mirilla, y allí estaba el conserje. Pasaba lentamente frente a su puerta, con el mismo carrito chirriante, el mismo paso monótono, la misma mirada ausente. Matthew tragó saliva. Esta vez no quería que desapareciera sin más. Abrió la puerta de golpe. Oiga, Gritó avanzando hacia él. El portero se detuvo, por primera vez. Matthew se paralizó. El hombre giró la cabeza lentamente, como si le costara recordar cómo hacer ese gesto. Sus ojos eran grises, completamente opacos, como si estuvieran cubiertos por una fina película de polvo. Amarillo, 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 los Lo observó plátanos. durante unos segundos. Luego, sin decir una palabra, levantó una mano huesuda y señaló el extremo del pasillo. Matthew se volvió. Una de las puertas al fondo estaba entreabierta. Era un departamento que, según tenía entendido, había estado vacío desde que se mudó. Cuando giró de nuevo hacia el portero, este ya no estaba. El carrito tampoco. Solo quedaba un rastro de humedad en el suelo, como si alguien hubiese dejado marcas con botas mojadas. Pero no había llovido. Matthew caminó hasta la puerta entreabierta. La empujó con cuidado. El interior estaba a oscuras, pero una tenue luz verdosa, como la del fondo de una pecera vieja, salía de una rendija bajo la puerta del dormitorio. hola. Dijo, con la voz quebrada. No hubo respuesta. Avanzó, y lo que vio lo dejó sin aliento. Era una habitación idéntica a la suya. Mismos muebles, misma disposición, pero todo estaba cubierto por una capa de polvo espeso. En el centro había una silla, y en la silla una caja metálica con una etiqueta que decía Recepción, turno noche. Matthew la abrió. Putos comerciales. Dentro había una carpeta. Contenía hojas amarillentas, registros de mantenimiento, fechados entre 1966 y 1973. Y al final, una nota escrita a mano. Solo debes limpiar los pasillos. Solo mira hacia adelante. No entres a las habitaciones. No rompas la rutina. No rompas la rutina. No rompas. La frase se repetía, con letras cada vez más erráticas, hasta terminar en un garabato sin forma. Matthew se quedó helado. Al volverse, notó que en la pared frente a la puerta alguien había escrito algo con marcador seco. Él ve a quienes lo ven. Las luces parpadearon, y en la rendija del pasillo volvió a escuchar el sonido del carrito. Solo que esta vez venía en dirección contraria. Él ve a quienes lo ven. Y se detuvo frente a la puerta. Matthew sostuvo la respiración. Una sombra se proyectó bajo la rendija, lenta, delgada, inmóvil. La perilla giró lentamente. Matthew retrocedió instintivamente, sin quitar la vista de la puerta. El sonido del carrito se había detenido. El aire se volvió espeso, cargado, como si algo invisible se hubiera colado en la habitación y desplazara el oxígeno. Pero la puerta nunca se abrió.
Solo se detuvo ese sonido, como si quien estuviera del otro lado supiera que Matthew había entendido algo, como si estuviera esperando. Matthew salió corriendo del departamento abandonado y se encerró en el suyo. Pasó el resto de la noche despierto, mirando fijamente la puerta, sin animarse a dormir. Los días siguientes, algo cambió. Los pasillos del edificio se veían más limpios, las paredes menos manchadas. Incluso el ascensor, que solía temblar, funcionaba sin chirridos. Pero no era solo eso. Matthew comenzó a ver cosas. Uy, bebé, estás quedando guapa. Puertas que se cerraban solas. Voces apagadas al otro lado de la pared cuando no había nadie registrado en los departamentos contiguos. Otro azul. Intentó buscar al señor Ben, Otro pero ya no estaba. por aquí. La señorita Ainsworth tampoco. En su lugar encontró un cartel en recepción clavado con tachuelas viejas. Por cualquier consulta, diríjase al nuevo encargado. Piso 5. Era su piso. Era su departamento. Volvió a buscar al señor Calloway, pero no recordaba haberle contado nada. Ni siquiera parecía reconocerlo. El viejo lo miró con ojos vidriosos y solo dijo: Sea lo que sea, ya lo ha visto. Ahora usted le pertenece. Matthew comenzó a evitar los espejos, pero cada noche exactamente a la 1 sentía el mismo cosquilleo en la nuca. Sabía que pasaba por el pasillo. Ya no lo miraba, pero lo sabía. Y aún así, sentía que alguien lo observaba desde dentro de su propio reflejo. No en el espejo, en el vidrio de la ventana, en la pantalla del televisor apagado, en la parte metálica del microondas. Como si en cada superficie que pudiera devolverle la mirada, el portero, o aquello que lo había sido, estuviera esperando. Sí. Una madrugada no soportó más. Se paró frente a la puerta. Esperó. Y cuando sintió el chirrido del carrito, no se movió. Tocaron 3 veces. Golpes secos. Medidos. Matthew abrió. Del otro lado no había nadie. Solo un sobre con su nombre, colocado cuidadosamente sobre el carrito. Dentro había un solo papel. Era un contrato. Encargado nocturno. Desde la 1 de la madrugada hasta que sea reemplazado. Función: observar. Al dorso, una firma que no era humana. Una espiral de tinta negra que se retorcía en un símbolo imposible, como si fuera un ojo que nunca duerme. Y justo entonces Matthew lo comprendió. El edificio necesitaba ser visto para seguir existiendo. El portero no era un fantasma ni una alucinación. Era una presencia que vigilaba porque alguien debía hacerlo. Un testigo. Un canal. Si nadie lo observaba, la estructura colapsaría sobre sí misma. Como si el edificio fuera una herida en la realidad. Una grieta que debía mantenerse abierta con la mirada. Y ahora, él era parte de esa grieta. Esa noche, a la 1 en punto, Matthew salió al pasillo. Empujó el carrito en silencio. No miró hacia los lados. Solo caminó, observando. Uy, ¿qué me sale ahí? Y detrás de cada puerta, de Una cada ficha. ojo tras la mirilla, algo se mantenía respirando. Vale, verga, TikTok pidiéndome eso. Las ventanas del edificio, el mirador del alba.
Douglas albergó oficinas de arquitectos, abogados, consultoras e incluso algunos estudios de cine independiente. Pero con el tiempo, los ascensores antiguos, las grietas en las paredes y el aumento de la criminalidad en la zona hicieron que la mayoría de las empresas se mudaran. Hoy en día, solo algunos pisos siguen alquilados. Los demás están vacíos, cerrados, con puertas blindadas y ventanas tapiadas desde el interior. Nadie sabe exactamente cuántas oficinas siguen activas. Las luces parpadean solas en la noche. Los pasillos, por largos tramos, no tienen ni una cámara funcionando. Douglas Vance, periodista de investigación, llevaba meses trabajando en un reportaje sobre propiedades abandonadas que las grandes constructoras compraban para especular con el mercado inmobiliario. La torre El Mirador del Alba era una de esas propiedades. A pesar de que en teoría estaba vendida, no había movimientos de remodelación, ni trabajadores, ni licencias de obra. Solo silencio y polvo. Alquiló por un mes un estudio legal, ficticio en el piso 28 con credenciales falsas. No era la primera vez que usaba ese método. Lo que sí fue nuevo fue la sensación constante de ser observado desde el primer momento en que pisó el edificio. El lobby estaba desierto, salvo por un guardia que apenas levantaba la vista del monitor. El ascensor era lento y rechinaba al llegar a cada piso. Las puertas tardaban en cerrarse, como si algo las retuviera. Durante los primeros días, Douglas se limitó a observar, tomar notas, revisar los planos municipales del edificio y registrar nombres de empresas que supuestamente operaban allí. Lo extraño fue que casi todas parecían inexistentes. Sitios web vacíos, líneas telefónicas que no contestaban, direcciones que coincidían con oficinas sin señales de uso. La primera vez que lo notó fue una tarde, cerca de las 7. Mientras tomaba café frente a la ventana de su oficina, reparó en algo que no había percibido antes. En toda la fachada del edificio, casi todas las ventanas estaban cubiertas desde adentro con cartón, madera o incluso cemento. Todas, menos una. A unas 3 o 4 plantas por encima de su oficina, en un rincón del ala este, en el edificio contiguo, una ventana permanecía completamente despejada, sin cortinas, sin persianas, y una figura estaba allí, de pie, apenas visible entre las sombras. No hacía nada, solo parecía observar hacia la calle. Douglas tomó una foto con su celular, pero la imagen salió borrosa. Entonces se dirigió al edificio y subió al piso 32 para averiguar. Al llegar encontró el pasillo desierto y las luces apagadas. Forzó la cerradura de una oficina vacía que, según los planos, debía corresponder con la ubicación de la ventana. Pero al entrar se encontró con un muro de ladrillos donde debía estar el ventanal. No había acceso, no había vidrio, nada. Volvió al piso 28 y esperó. A las 7:23 exactas, la figura volvió a aparecer. Alta, delgada, sin rasgos distinguibles, inmóvil. Al día siguiente instaló una cámara con zoom en el trípode junto a la ventana. Grabó durante horas. Cuando le dio play para reproducirlo, vio cómo la figura aparecía siempre a la misma hora. Durante 5 minutos permanecía estática y luego desaparecía, como si supiera que la observaban. Douglas comenzó a hacer preguntas a los pocos ocupantes del edificio. Algunos fingían no saber de qué hablaba. Otros bajaban la voz al oír ventana abierta.
otros bajaban la voz al oír ventana abierta. Una mujer de mantenimiento, de cabello gris y manos temblorosas, se detuvo un segundo y dijo: No lo mire. Mientras usted no lo mire, él no baja. ¿A quién se refiere con él? Pero ella se alejó sin responder. Esa noche, Douglas no pudo dormir. Se despertó a las 3:14 con un ruido sordo, como un golpe lejano, metálico, repetido. Se asomó a su ventana. La figura estaba parada ahí. Al día siguiente, revisó las grabaciones. El video se cortaba justo a las 7:23 y luego solo quedaba la pantalla negra por 2 segundos. Luego la imagen volvía, pero sin la figura, como si el sistema hubiera fallado únicamente en el momento exacto de su aparición. Douglas fue al archivo municipal. Entre los registros antiguos, encontró un informe de 1961 sobre un accidente en la torre. Un empleado cayó desde el piso 33. El archivo no tenía más detalles salvo una nota marginal. Se solicita tapiar todas las ventanas del sector noreste. No decía por qué. Esa noche, Douglas se sentó frente a su ventana, cámara encendida, grabadora funcionando, libreta en mano. Eran las 7:22. Afuera, el cielo se teñía de un gris ceniciento. El aire en la oficina se volvió espeso, casi líquido. A las 7:23, la figura apareció. Pero esta vez no estaba parada como siempre. Estaba más cerca del vidrio. Su rostro estaba pegado a la superficie, deformado por la presión. No tenía ojos, solo cavidades profundas, y sin embargo, Douglas sentía su mirada dentro del pecho como si lo escaneara desde dentro. Con un impulso irracional, Douglas levantó la cámara para hacer zoom y se congeló. La figura ya no estaba en la ventana, sino en el reflejo, detrás de él. Se giró de golpe con el corazón palpitándole más de lo normal. No había nadie, solo el zumbido del fluorescente y su respiración entrecortada. Entonces revisó la grabación. La figura nunca estuvo frente a la cámara, pero sí aparecía justo en el momento en que él se giraba, en el reflejo del vidrio, cada vez más cerca. Los siguientes 3 días no pudo dormir. Cada noche encontraba cosas cambiadas de lugar. Libros caídos, sillas giradas hacia la ventana. Una vez, su teléfono mostraba una alarma activada para las 7:23. Una alarma que él no la había puesto. El cuarto día, despertó a las 7:22 exactas, sin saber cómo. La figura estaba de nuevo allí. Pero esta vez, no en el edificio de enfrente. Estaba en su ventana. Desde adentro, su rostro contra el vidrio, su respiración empañándolo, su mano levantada, con la palma pegada al mismo lugar donde Douglas, en el primer día, apoyó la suya. Douglas gritó. Corrió. Abandonó todo. Un mes después, el nuevo inquilino presentó una queja al arrendador. Perdón, pero hay algo extraño. Cada tarde, a las 7:23, alguien me observa desde adentro de la ventana. Desde afuera, querrá decir. No, señor, desde adentro. Pero lo más raro es que, cuando me acerco, la silueta me imita. Cada vez que miro ese hombre, imita exactamente lo que yo hago. Si levanto la mano, él la levanta. Si doy un paso atrás, él lo da también. Siempre me copia. Pero hay un problema. ¿Cuál? Yo no estoy en la oficina a esa hora.
yo. Alguien que me imita perfectamente, como si ya hubiera estado allí antes. Como si supiera que en algún momento voy a volver. Y entonces me va a estar esperando. Bloque 9, Unidad 44. El complejo residencial Riverside Grove fue construido en 1988 como parte de un ambicioso proyecto de vivienda en las afueras de Minneapolis. Era una serie de edificios de hormigón gris, numerados del 1 al 12, organizados alrededor de patios comunes y corredores de acceso peatonal. Durante los primeros años funcionó bien. Jóvenes familias, jubilados, estudiantes. Pero con el paso del tiempo, muchos de los bloques cayeron en abandono parcial y solo los más antiguos permanecieron ocupados, aunque con una creciente rotación de inquilinos. Erin Mitchell, de 31 años, se mudó al bloque 9 una tarde fría de otoño. Acababa de dejar una relación larga. Había perdido su empleo como asistente de producción y encontró ese pequeño apartamento de alquiler económico como una especie de refugio temporal. Unidad 44, segundo piso, vista al estacionamiento sin lujos pero funcional. El contrato era mensual, sin cláusulas complicadas. La casera, una mujer llamada Janet, le entregó las llaves sin siquiera subir a revisar el estado del lugar. Los primeros días vas a escuchar ruidos raros, Dijo, con una sonrisa tensa. pero no te preocupes. Este edificio es viejo. Erin no preguntó más. Estaba cansada. Lo que necesitaba era silencio y espacio. Durante los primeros días, notó algunas cosas extrañas, pero nada demasiado perturbador. La unidad parecía más grande de lo que se veía desde afuera. El pasillo de entrada tenía una ligera inclinación hacia la derecha. Las ventanas eran algo más altas que en las otras unidades, pero lo que más llamó su atención fue la puerta del armario junto al dormitorio. Era más profunda de lo esperado, tanto que al entrar con una linterna para organizar sus cajas, sintió que caminaba por un pequeño túnel en penumbra. Las noches eran silenciosas, salvo por los crujidos. Veces venían del piso superior, aunque en teoría no había unidad sobre la suya. Otras veces, del interior de las paredes, como si algo se desplazara lentamente. Una madrugada, despertó y encontró una marca en el suelo del pasillo. 2 líneas paralelas, como si un mueble pesado hubiera sido arrastrado. Pero ella no había movido nada. Las marcas llevaban desde la puerta principal hasta el baño, así que la revisó, pero todo estaba aparentemente en orden. Semanas después, Erin comenzó a perder la noción del tiempo dentro del apartamento. Se levantaba para preparar café y al mirar el reloj, habían pasado 2 horas. A veces, escuchaba la televisión encendida en la sala cuando estaba segura de haberla apagado. O los espejos se empañaban sin motivo, incluso con la calefacción apagada. Pero una noche, mientras hablaba por videollamada con su hermana, notó que la pared detrás de ella tenía una pequeña grieta que descendía desde el techo. Al día siguiente la grieta ya no estaba, pero en su lugar había una especie de textura ondulada en la pintura, como si la pared hubiera sido reparada y la masilla estuviera aún fresca. Tocó con la mano, tibia, demasiado tibia para una pared interior. Las cosas se intensificaron una tarde cuando encontró una puerta que no recordaba en el pasillo que conectaba la cocina con el baño. Una puerta blanca, lisa, sin pomo, pero con una leve rendija vertical. Pensó que era un error, una alucinación, que quizá estaba confundida por el cansancio. Al intentar empujarla, sintió una leve resistencia, como si algo del otro lado también presionara.
Al día siguiente, la puerta ya no estaba. El pasillo era continuo, sin interrupciones. Erin comenzó a registrar sus días en una libreta. Anotaba cosas pequeñas, qué había hecho, qué objetos había movido, si la mesa estaba orientada de una forma o de otra. Y pronto descubrió un patrón. Cada 3 noches, el apartamento cambiaba ligeramente de configuración. A veces las distancias entre los muebles no coincidían. O una lámpara colgaba unos centímetros más bajo, o las puertas se abrían hacia el lado contrario al habitual. Intentó grabarlo, así que instaló una cámara en el salón. Al día siguiente, al revisar las grabaciones, descubrió que entre las 3:14 y las 3:19 de la madrugada, la cámara se apagaba. En todos los registros. Un lapso de 5 minutos borrado, constantemente. Lo único que quedaba era una interferencia leve, acompañada de un sonido como una respiración lejana. Buscó en foros de internet. No encontró nada sobre la unidad 44, pero al buscar por el bloque 9, halló un hilo cerrado en una red olvidada. Un usuario anónimo había escrito: en la 44 el espacio no es constante. Las paredes respiran. Si lo notas, ya es tarde. Esa noche, no recordó a qué hora se quedó dormida, ni tampoco recordaba a qué hora despertó. La habitación estaba en silencio, pero algo era distinto. El suelo vibraba apenas, como si en las entrañas del edificio algo palpitara. Se incorporó con lentitud. El aire estaba denso, cargado de un olor a humedad antigua y a hierro oxidado. La pared junto al armario parecía distinta. Tenía una textura abultada, casi carnosa. La pintura se había cuarteado, revelando una superficie tibia y levemente húmeda, como piel mal curada. Cuando apoyó los dedos sobre ella, esta latió suavemente bajo su mano. Entonces vio que la puerta del armario estaba completamente abierta, pero ya no daba a un espacio reducido con perchas y cajas. Se había convertido en un túnel oscuro, recubierto por una sustancia brillante y pulsante, como si las paredes fueran parte de un organismo vivo. El aire que salía del interior era más frío, pero no como el de un sótano. Era un frío sin atmósfera, un aliento de vacío que le erizaba la nuca. Erin retrocedió, pero todo el apartamento parecía haber cambiado. La sala era más grande, las esquinas estaban estiradas, los muebles más distantes entre sí. Las lámparas colgaban más bajo. Miró por la ventana. No había ciudad, ni árboles, ni cielo. Solo una niebla oscura, densa, cruzada por destellos rojizos que se desplazaban lentamente, como médulas flotando. Intentó abrir la puerta principal. El picaporte no se movía. Era como si hubiera sido fundido con la madera. Las ventanas también estaban selladas con un material gomoso, negro, palpitante. Corrió hacia la cocina. El pasillo se shower. Shower, dice. Ya no parecía un simple pasaje. Había formas al fondo. Ah, yo lo tengo ahí en el canal. Échale una chismoseada. Ahí está en el canal. El shower. Orgánica, como la de ciertos peces de las profundidades. No provenía de ninguna fuente visible. Emanaba de las paredes mismas. Entonces, algo cambió en el baño. Una nueva puerta había aparecido, lisa, blanca, sin pomo. Se abrió sin hacer ruido. Detrás otra habitación, idéntica a la suya. En su interior, una mujer sentada. Era ella misma, pero más delgada, pálida, con los ojos hundidos, los labios secos. Parecía llevar días, o quizás semanas sin moverse. Cuando Erin la miró,
Gracias, Legend of GD. Una frase una y otra vez en bucle, encerrada en un pensamiento del que no podía escapar. Erin retrocedió, pero el pasillo no terminaba. Cada paso hacia atrás lo extendía. Ya no estaba en el apartamento. Estaba entre versiones de sí misma. Caminaba por capas superpuestas de su realidad, como había descubierto. El departamento no cambiaba. Se duplicaba. Se ramificaba. Una dimensión dentro de otra. Miró hacia el armario. ¿Qué haces, Maffer? Lo sabía. ¿Qué tal? No lo veía, pero lo sentía. Un titiritero Tenía que manipulaba el espacio como si un tiempo libre. Ya murió el tren, pipi, pipi. Sí, ya murió. Ya no es tan divertido. esperaba frente a la entrada, Se perdió todo el chiste. doblada, con ropa de casera. Era Janet. Pero su rostro estaba distorsionado, alargado hacia abajo, como si una mano invisible. Pero lo bueno, tirara lo importante es desde el que interior del cráneo. siempre permanecerá con nosotros. Dijo Janet con voz amortiguada. O quizás no lo dijo. Quizás la voz venía desde dentro de las paredes. El armario emitió un sonido húmedo, como si abriera una garganta. Mamá, hazme triggericist. Era más brillante, ¿Qué dices? más profunda. No era un túnel, era un umbral. Erin dio un paso, luego otro. No supo si caminaba hacia adentro o si era el apartamento el que se deslizaba hacia ella. Dentro, descubrió que no había un solo pasaje. Había decenas, cientos, una red de grietas interdimensionales, todas comunicadas, todas vivas. En algunas habitaciones flotaban versiones suyas que lloraban. En otras solo quedaban sombras, como residuos de lo que fue alguien. El tiempo dejó de ser lineal. Su cuerpo comenzó a fragmentarse. Su mente se deslizaba. Ya no era Erin. Dio un paso y se cayó por culpa de una piedrita en su zapato. Semanas después, la unidad 44 volvió a publicarse en el sitio de la inmobiliaria. Las fotos mostraban un espacio reformado, luminoso, sin grietas ni puertas extrañas. El armario no aparecía en ninguna imagen, solo una nota al pie. Unidad parcialmente reformada, ideal para persona sola. No se aceptan visitas nocturnas. Espacio expandible. La arquitectura de la locura. Jonathan Reed tenía 39 años cuando su estudio ganó el concurso para diseñar el nuevo centro de investigación del estado de Vermont. No era un arquitecto famoso, pero su enfoque minimalista, de líneas sobrias y geometrías fluidas, había comenzado a llamar la atención en los círculos académicos. El proyecto era ambicioso, un centro multidisciplinario de investigación científica, financiado por un consorcio privado con escasa exposición mediática. Nadie sabía con exactitud qué se investigaría allí. Solo que debía ser aislado, funcional y capaz de albergar a 50 personas de forma permanente. El terreno elegido se encontraba en las afueras de Montpellier, rodeado de bosques densos y colinas bajas. Una carretera secundaria llegaba hasta la entrada. Ni una casa en 10 kilómetros a la redonda. Cuando Jonathan recibió los requisitos técnicos, algo lo desconcertó. No venían del gobierno ni de un ente estatal. Venían directamente de una consultora llamada Bellwether Group. Una empresa con sede en Delaware, sin rastro público más, allá de una página web vacía y un número de teléfono que solo derivaba llamadas. Los documentos incluían planos base, parámetros de altura, ángulos exactos de construcción, especificaciones numéricas extrañas. Por ejemplo, las escaleras entre niveles deben tener 13 peldaños por tramo
incluso si la altura requiere lo contrario. O las puertas interiores no deben estar alineadas entre sí bajo ninguna circunstancia. En varias páginas se repetía una frase sin explicación. Evitar simetría, permitir tránsito de forma natural, sin rutas fijas. Jonathan, intrigado, lo tomó como un desafío conceptual y diseñó un edificio único. Pasillos que curvaban levemente hacia un punto central que nunca se alcanzaba, habitaciones hexagonales, ventanas colocadas a alturas irregulares, techos que subían y bajaban sutilmente, creando una sensación de leve desnivel aunque el suelo fuera plano. Todo parecía diseñado para que el visitante nunca tuviera una orientación clara. Cuando presentó el modelo 3D, los representantes del consorcio solo dijeron «perfecto» y firmaron el contrato sin ninguna corrección. La construcción duró 15 meses. Jonathan la visitaba cada 2 semanas, supervisando los detalles más pequeños. Fue durante esas visitas que empezó a notar una sensación extraña al recorrer el edificio vacío. En algunas salas sentía mareos leves. En ciertos pasillos percibía que las voces se duplicaban con eco, incluso sin que hubiera superficies cercanas. Las luces proyectaban sombras en direcciones inconsistentes. Un día, un ingeniero le dijo: «Este lugar no parece terminado. No porque falte algo, sino porque no parece querer quedarse quieto». Jonathan no entendió el comentario, o no quiso entenderlo. El día de la inauguración, el edificio fue nombrado Instituto Bellwether de Estudios Cognitivos. Las instalaciones quedaron completamente cerradas al público. Nadie más que el personal autorizado tenía acceso. Jonathan entregó las llaves y se marchó con su equipo. Pero semanas después, comenzó a recibir correos extraños. Correos sin firma, con archivos adjuntos, planos antiguos del edificio, donde se habían marcado pasajes ocultos que él no había diseñado. Salas pequeñas entre muros, escaleras en espiral que llevaban a niveles subterráneos sin acceso oficial. Pensó que era una broma. Incluso buscó al responsable dentro de su equipo, sin éxito. Un mes más tarde, una ex empleada del instituto lo contactó por teléfono en voz baja, pidiéndole encontrarse en un café en las afueras de Boston. Se llamaba Laura Kimball, psicóloga forense, contratada para observar el comportamiento de los investigadores que vivían dentro del complejo. No podía quedarme más tiempo. Algo pasa con ese edificio. No es lo que hacemos dentro. Es el lugar en sí. Cambia a la gente. Los pasillos no miden lo mismo cada día. Las ventanas muestran vistas que no se corresponden con el exterior. Hay una sala que solo aparece si se camina sin pensar. Como si el lugar supiera cuándo uno quiere encontrarla. Jonathan intentó interrumpirla, pero ella insistió. El problema no es técnico. Es mental. Nadie duerme bien. Nadie sabe qué hora es. Hay gente que se pierde dentro, aunque lleve meses trabajando allí. Y lo peor, empiezan a hablar en voz baja, como si el edificio pudiera escuchar. Días después, Laura fue reportada como desaparecida. Su apartamento quedó intacto. Las cámaras de seguridad la mostraron entrando al edificio Bellwether una noche. Nunca salió. Jonathan volvió a visitar el lugar sin anunciarse. El guardia de entrada no era el mismo. Tampoco el personal. No le permitieron pasar. Solo recibió un sobre en mano, sellado. Dentro había una sola hoja. Era uno de los primeros bocetos que él había descartado en su proceso de diseño. Una estructura circular sin entradas visibles, dibujada a mano. Al pie, escrito con letra desconocida, rezaba lo siguiente: alguien más ya lo había hecho antes,
menos eso dice la documentación oficial. Nadie ha sido fotografiado saliendo de allí. Los investigadores no tienen redes sociales. No hay publicaciones científicas firmadas por el centro. Solo una serie de documentos técnicos que aparecen en revistas marginales con títulos como Espacios cognitivos deslocalizados o Desintegración de la percepción temporal en estructuras flexibles. Pero entre los registros se habían recuperado unos documentos que pertenecían a los primeros. Qué brutal, bro. Daniel Andrés, gracias. Ah, ¿tú lo viste desde el principio? Lo vi, o sea, ¿lo viste cómo iba en el principio? No autorizado. Instituto Bellwether de Estudios Cognitivos. Nivel de clasificación: rojo. Observación alfa. Fuente: recuperado del escritorio personal de Jonathan Reed. Fecha estimada: indeterminada. Informe de anexo. Declaración final de Jonathan ¿Qué opinas? ¿Qué tal? ¿Tal lo es? digitalizada. Entrada sin fecha. Documento escaneado manualmente. Notas a lápiz marginales indican pérdida de coherencia progresiva. Yo en creo las que últimas quedó bien. páginas. Extractos seleccionados. Extracto 1. No lo diseñé yo. Lo supe desde el principio, pero quise engañarme. Ese primer boceto no era una idea, era un recuerdo. Alguien más lo había trazado antes, pero no en esta vida. Quizá ni siquiera en este mundo. No sé cómo lo supe, pero desde que me enviaron esos parámetros imposibles, empecé a soñar con habitaciones sin vértices, con pasillos que exhalaban como si respiraran. Empecé a dibujar mientras dormía. Me despertaba con planos en la mesa que Muy bueno, bro. Yo también dibujo. Sí, sí, sí. el edificio. Lo construyeron con mis manos, pero no Te voy a Extracto 2. volví al instituto. mirar ahorita. Ahorita miro dónde puedo buscarte. No había nadie en la entrada. Caminé por los Espera corredores que no. como si me recordaran más Complicado. de lo que yo los recordaba a ellos. Daniel Andrés García. No había voces, pero sentía Pues yo creo que ya lo termino por hoy. personas. Yo creo que lo voy a dejar por ahí. Me gustó, voy a dejarlo pegado en la pared. Voy a pegarlo en la pared. Y yo te busco. Y miro lo que haces, Daniel Andrés García. Gracias por unirte al principio y pues volver al final. Y entonces vi la sala. Extracto 3. Borroso. Dale, bro. Varias veces. La sala no tenía dimensiones. O tal vez las tenía, pero no eran nuestras. Me arrodillé sin darme cuenta. No por reverencia. Gracias, Daniel. Hasta luego.